Recording is on. Perfecto, ya estamos. Bueno, antes de arrancar con los temas de hoy, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran plantear? ¿Alguna inquietud? Nada particular, supongo que mientras vayamos con la clase surgirán las dudas. Claro. ¿O ya? Pensé que tenía otra cosa copiada por dos papeles. Bueno. Habíamos trabajado hasta ahora con primera declinación y segunda declinación, terminaciones en us. Ahora tenemos que ver, completar el panorama de la segunda declinación, sustantivos terminados en er y en id para los masculinos y los neutros en um. Si yo quisiera sistematizar la segunda declinación, entonces, diría por un lado que tenemos un grupo de sustantivos que tienen un nominativo terminado en us, otro grupo de sustantivos que tienen un nominativo terminado en er, y que en realidad acá hay una serie de procesos fonéticos, y yo no puedo hablar de er como desinencia de caso de ninguna manera. Lo mismo para ir, que además ir tiene un mono de ejemplo que es wir. Y nominativos terminados en que son los neutros. Recuerden que los neutros es un género que aparece ahora a partir de la segunda declinación. La primera carece de neutros. Es un género, primero que, digamos que la lengua tiende a asociar la oposición animado-inanimado con los géneros masculino y femenino por un lado, por el lado animado, y el neutro para el lado de lo inanimado, digamos así. Eso como una tendencia de la lengua desde indoeuropeo en adelante. No digo que no haya excepciones, que las hay por supuesto, pero está esta tendencia. Y por el otro lado, hay una característica morfológica del neutro, para subrayar, que tiene que ver con la neutralización de la oposición morfológica en los primeros tres casos del singular y del plural, ¿sí? El nominativo, vocativo y acusativo en singular, en el caso de la segunda declinación, va a ser la terminación, y en el caso del plural va a ser a, una a breve, ¿sí? Proveniente de la alfa breve en griego, porque funciona de la misma manera. Es decir, que no se van a distinguir desde el punto de vista morfológico estos tres casos ni en singular ni en plural. Bueno, en el contexto oracional habrá que desambiguar, lógicamente. Si les parece, arrancamos declinando algunos sustantivos. Estamos con el sustantivo fatum. Fatum i es un neutro. Es interesante la etimología de fatum, porque fatum viene de un verbo arcaico, que es el verbo for. El verbo for significa hablar. Es decir, que fatum hace referencia a la palabra hablada, ¿sí? Y a partir de allí significa hado, destino. Para los romanos, bueno, el destino es la palabra de Júpiter, efectivamente, ¿no? Esa es la palabra que tiene fuerza de destino, como, bueno, lo inexorable, lo inmodificable, ¿sí? Es la palabra, digamos, una vez pronunciada, es inmodificable incluso para el propio Júpiter. Eso en sentido estricto, ¿no? Bueno, si tenemos que declinar fatum, ¿cómo quedaría el singular? ¿Alguien se anima? Fatum sería nominal, vocativo y ablativo es lo mismo, fatum. Bien. ¿Y acusativo? También fatum. Bien. Genitivo ahora? fati. Sí. Dativo fato. Ablativo fato. Tal cual. ¿Plural? Fata. Sí. Las primeras tres Fata. Tal cual, los tres casos, fata, fata, fata. Fatorum. Fatorum, Fatorum. fatis. Fatis, fatis. Fatis, fatis. Impecable. Vamos a
forum, es el foro, ¿no? La plaza pública, también es un neutro. Es interesante, digamos, la etimología de forum es una de las palabras que son de origen umbro. ¿De origen? Umbro. Ah. Umbro. Vienen de esos pueblos primitivos que coexistían en el Lacio junto con los latinos, ¿sí? Oscos, umbros, etc. Bueno, igual esta, no sé, declina igual que fatum. No sé si alguien tiene una duda con esta palabra. La menciono porque es una palabra importante, por eso la quería mencionar. Pero la declinación es igual que fatum. No sé si alguien tiene una duda. No. Y después también una nota para pelagus y que si bien tiene desinencia sigma y terminación us, desinencia s quiero decir, y terminación us, es uno de los pocos neutros que terminan en us. Hay otros dos neutros que terminan en us, ¿sí? Que son virus y vulgus. ¿Cómo quedaría la declinación entonces de pelagus? Nominativo, vocativo y acusativo singular. Lo mismo, es pelagus. Pelagus. Tal cual, pelagus. Genitivo, Pelagui. Pelagui. pelagui, exacto. Y el resto es pelago. Pélago, pélago. ¿Y en el plural? No tiene. Sí, tiene. De hecho, hay un rastro de plural que sigue en realidad el griego. Está en Lucrecio, libro 6. Lucrecio, ¿vieron de Rerum Natura? Este poema filosófico sobre el epicureísmo, ¿sí? En el libro 6, verso 619, esto lo sé porque lo dice el diccionario etimológico, no es que lo tengo en la cabeza, no se asusten. Aparece un plural registrado pélague, es decir, es una palabra, cuando está en plural claramente es un plural poético, ¿no? Y aparece el plural pélague registrado justamente porque toma la forma o está reproduciendo el plural griego en eta, ¿sí? Digamos, este pélagus es una palabra de origen griego, ¿no? Pélagos. Es un sustantivo de tercera declinación en griego, es un neutro, un tema en sigma neutro, que hace plural en eta. Y Lucrecio toma el plural poético y hay un registro pélague con una E larga que está reproduciendo la eta del griego. Pero en todo caso sería pélagos con E, no con A. No. Pélagos es el nominativo singular, primero. Escribió pálagos cuando se escribe pélagos. Ah, perdón, sí. No pasa nada. Gracias, no me di cuenta. Pensé que te referías a la de simplicidad. Igual escribe griego como griego, tiene un nivel de griego impresionante. No tanto. Quiero decir, cuando pensé que te refieres a la terminación. Bueno, esta E larga que aparece en Lucrecio corresponde al neutro plural, ¿sí? En eta. Pero sí, efectivamente es un sustantivo que declina en singular, pero bueno, esta nota de color acerca del plural en E, ¿sí? Hay, digamos, pélaga no está registrado. Bien, si les parece pasamos a la declinación conjunta. Y respecto de esto, una cuestión respecto a los adjetivos de primera clase. Recuerden que los adjetivos de primera clase se enuncian por el nominativo singular
en los tres géneros, us, aum, puede incluso aparecer la terminación en er para el masculino, de modo tal que estos nominativos singulares corresponden, en primer caso, al masculino y, por lo tanto, sigue a la segunda declinación. La A corresponde al femenino y, por lo tanto, sigue a la primera declinación. Y acá se ve esto que decíamos, ya no recuerdo cuándo, esta tendencia de que la vocal temática O, en alternancia con la E, ¿no?, en segunda declinación, tiende a asociarse con el masculino, no porque la vocal temática tenga categoría de género, sino porque es un sonido que la lengua vincula con el masculino, mientras que la vocal temática A o el sonido A aparece asociado con el femenino. Y por último, el neutro también sigue a la segunda. ¿Por qué menciono todo esto? Porque cuando ustedes hagan la declinación de sustantivos y adjetivos, por un lado tienen que tener en cuenta que sustantivos y adjetivos concuerdan entre sí en caso, género y número, pero eso no significa que cada palabra tenga que coincidir en el mismo paradigma. Es decir, yo puedo tener un sustantivo que siga a la segunda declinación y otro sustantivo que siga, y un adjetivo que siga a la primera, ¿sí? Pero eso no significa que no haya concordancia. Dicho de otra manera, una cosa es la concordancia morfológica en caso, género y número, y otra cosa es la coincidencia en paradigmas. Van por carriles distintos. En algunos casos, el paradigma va a coincidir de casualidad y en otros no. Lo que tienen que asegurarse es que haya concordancia morfológica. Fíjense. Tomemos el caso, por ejemplo, de vulgus. Acá aparece vulgus como enunciado, es vulgus i. Ahí hay una rata en el cuadernillo, ¿sí? Es un neutro. Y después tenemos pigar, pigra, pigrum. ¿Con cuál de las tres formas del adjetivo voy a concordar el sustantivo vulgus? Con pigrum. Tal cual. Noten en el caso de pigrum, ¿sí?, que esta E que aparece en el nominativo no está ni en femenino ni en neutro, ¿sí? Esta E tiene que ver con esta vocalización de la vibrante, que es un proceso fonético propio de la segunda declinación, con las palabras que terminan en er, algunas de las palabras que terminan en er, que tienen un tema puro sin esta vocal y que se desarrolla, digamos, por este proceso fonético llamado samprasarana, se desarrolla para el nominativo por una cuestión articulatoria, una cuestión, si se quiere, hasta de eufonía. Bien. Entonces tenemos vulgus, pigrum. Si bien tenemos dos palabras que van a declinar por segunda declinación, acá vulgus sigue el grupo o el subgrupo de los sustantivos en us y pigrum sigue el subgrupo de los nominativos en um. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un mismo paradigma incluso dentro de la segunda declinación, pero terminaciones y desenencias distintas porque a su vez pertenecen a subgrupos distintos. Y vulgus es una de estas poquitas palabras neutras con nominativo en us. ¿Sí? Entonces, nominativo, vocativo y acusativo va a ser vulgus pigrum. Genitivo vulgi pigri. Dativo y ablativo vulgo pigro. Si pasamos al plural, tenemos vulga pigra, que esto es más que un plural hipotético, ¿no? Porque es una palabra que diría que la mayoría de las veces aparece en singular. Es muy raro el plural. Genitivo
vulgorum, pigrorum, dativo y ablativo, vulgis, pigris. Y fíjense, en el último par, acá, en Pirata Saebus, lo van a ver en el video del primer grupo, ahí lo resolví, pero lo menciono rápidamente. Fíjense que tienen el sustantivo, va por primera, porque tiene genitivo en AE, pirata, piratae, ¿sí? Pero como es masculino, hay que hacerlo concordar con Saebus. Es decir, van a estar declinando el sustantivo por primera declinación y el adjetivo por segunda. Va a haber concordancia morfológica, en caso, género y número, pero cada palabra va a seguir el paradigma que le corresponde, ¿sí? En función de la declinación que sigue. ¿Se entiende? ¿Cómo, perdón? Claro, les va a quedar una declinación, a ver. ¿No sería Saeva? ¿Saevae? No, justamente, a eso iba. Pirata, como es un oficio de varón, oficio, es una manera de decir, ¿no? Ah, ya caí. Claro, es uno de esos pocos sustantivos de primera que, a ver, la primera declinación, el grueso son femeninos, pero hay unos poquitos masculinos que tienen que ver con los oficios de varón. Agrícola, poeta, pirata, etc. En la segunda declinación tenemos una mayoría de masculinos y unos poquitos femeninos que tienen que ver con los arbustos, con los árboles, algún nombre de isla, y aparecen los neutros por otra parte, ¿no? Cosa que en primera declinación no hay. Ocurre que cuando vos haces una declinación conjunta, todos los masculinos, ¿sí? Que no importa de qué declinación, van a concordar con la primera forma. Y Saebus sigue la segunda declinación. No importa qué sustantivo tenga al lado. Lo importante es que este sustantivo que tenga al lado sea masculino. Este sustantivo masculino que acompaña a Saebus puede ser masculino de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Entonces, vamos a tener pirata Saebus. Claro, sí, me guié por la declinación en vez por el género. Claro. Por eso cuando tengan que hacer un ejercicio de morfología, presten mucha atención a todos los datos que da el enunciado. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, el ejercicio 3 es bastante sencillo. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. Eso sí, tenía una duda con la segunda. Sí. Con Serv, Ragnar. Sí. A ver. Tenés por un lado, acá el sustantivo es servus. Hay que ver en qué caso tiene que ir. Y acá está el verbo, que es el verbo do. Por traducción te das cuenta que el verbo tiene que ir en futuro, ¿sí? Y que el... ¿Cómo se dice? Y que está en plural, por otra parte. Porque el sujeto es fata. ¿Fata Entonces, es A2? claro, creo que lo declinamos al comienzo. No me acuerdo. No sé si lo expliqué acá o en el turno anterior. No, acá creo que no. No expliqué fatum. Sí, Fatum sí, fue la primera. Ah, claro, fatumi, ¿sí? Hado o destino. Ahí está. Fíjate que de hecho es muy frecuente en términos de evolución de la lengua que la F inicial al castellano pase como H. De ahí hado. Claro. Acá la dental intervocálica se sonoriza. Es otro proceso muy frecuente, que es la sonorización de las oclusivas en posición intervocálica, ¿sí? Y después de U a O, es otro proceso muy frecuente, y la M en posición final cae, bueno, así tenés hado. Qué interesante. Está bueno, sí. Esto que dije muy rápidamente lo
si les interesa, está la materia de historia de la lengua, ¿no? Donde se ven toda la evolución fonética del latín al castellano. Es una materia que de hecho se da en el segundo cuatrimestre. Y con un nivel de latín les alcanza para hacerla bien. No hace falta más latín que ese. Entonces, como el sujeto de la oración es fata, ¿sí? Acá tenés que poner un verbo en tercera del plural y según la traducción tiene que ir en futuro. Entonces, ¿cómo quedará la forma del verbo do? Dabunt. Dabunt, tal cual. Y en el caso de servus, ¿qué función cumple según la traducción? Sería Objeto indirecto. ¿Objeto? Indirecto. Tal cual, indirecto. Entonces hay que ponerlo en qué caso. El dativo, service, plural. Tal cual, dativo plural, servis. Service. Porque servis regna, dabunt, captivis fata triumphum. Es un verso de Juvenal. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Servis regna, dabunt, captivis fata triumphum. Fíjense que justamente como es poesía, fíjense la ubicación del sujeto, ¿no? De la oración, ¿no? Esto en poesía pasa, ¿no? Que la distribución de las palabras empieza a ser un poquito más caótica, digamos así, porque, bueno, el poeta ubica las palabras según el esquema métrico, según las necesidades métricas. Entonces, eso genera cierto hiperbatón, digamos así. Bien, ¿algo más en cuanto a esto? A mí me gustaría quizás a futuro, aunque sea, si podríamos regresar a este ejercicio con otros ejemplos, como para seguir practicándolo. Porque me di cuenta que creo que estoy un poco, no me salió tan bien como yo pensaba. Corregimos todas las oraciones. A ver, en la primera oración... Como le parezca a los compañeros, si no, cualquier cosa lo puedo hablar por mensajería, le puedo mandar un mail. Sí, obvio, también. Fíjate. Hagámoslo. Es que es un ejercicio bastante complicado. Para mí también lo fue. Así que... Sí, hagámoslo. Sí, si lo puede explicar mejor. Sí, obvio, desde ya. Y escribir aún mejor. Sí. Gracias. No, por favor. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a importar el PDF. Bien. El que hicimos recién es esto. En el caso del primero, a ver, lo que hay que hacer es identificar cuál es la palabra, ¿sí? Si se trata de un verbo o de un sustantivo, y con la ayuda de la traducción, inferir la función sintáctica. Y con toda esa información, poner la terminación correspondiente para el sustantivo o para el verbo. En el caso de la primera oración, tenemos el famoso primer verso de la Eneida de Virgilio, arma virumque canó, y tenemos que resolver justamente las primeras dos palabras, ¿sí? Yo veo canto a las armas y al varón. Entonces, acá lo que tengo es un objeto directo. Si tengo un objeto directo, estas dos palabras, que corresponden a arma, armorum, y a vir, viri, tengo que ubicarlas en acusativo, neutro plural, y acusativo masculino singular. Por eso, arma, que es el neutro plural, en acusativo, y virum, que es el acusativo masculino, singular. Esa es la mecánica del ejercicio. ¿Se entiende?
digamos, hay que identificar a partir de la raíz que aparece en el verso o en la oración, a partir de la raíz, identificar la palabra. Buscan el enunciado y con la ayuda de la traducción deducen en qué caso tiene que ir para cumplir esa función sintáctica. En el caso de Lewis, Proceso al revés de lo que hacemos normalmente. Ok. tal cual. Lo siento, es que no lo entendí muy bien, como lo hice mal. No hay problema. Es cierto que no es un ejercicio frecuente, es cierto. Acá, en el punto 2, a los esclavos es el objeto indirecto, ¿sí? Que está en paralelo con captivis, a los cautivos. ¿Sí? Y a su vez hay dos objetos directos, regna y triumphum, reinos y la pompa triunfal. Y fata es el sujeto. Ok. Sí, son como ejercicios de... Hay algunos ejercicios que son como de retroversión, que incluso se les puede dar una oración en castellano y que la traduzcan al latín, que hagan el proceso inverso. Este es como un punto intermedio entre esos dos ejercicios, digamos. Y después, puedo borrar, ¿no? Porque no voy a tener espacio sino para el... Sí. Sí, profe. Y después, en la tercera oración, tenemos inter domn et servum nulla amiciti est. La primera palabra incompleta es dominus. ¿Sí? Es un antiguo de segunda declinación, dominus i. Es un masculino. Y después tenemos el sustantivo amicitia. Amicitiae, ¿sí? Es un femenino de primera. Bien. Entonces, acá la pista está en la preposición inter. Si ustedes van al diccionario, ¿sí? Encuentran inter, preposición de acusativo. Y ahí está la clave de respuesta acerca de en qué caso va domino. Tienen que ir en singular porque en la traducción aparece en singular. Entonces, ¿cómo quedaría la forma plena de la palabra? Dominum. Claro. Inter dominum et servum. Recuerden que la preposición en latín rige caso. ¿Sí? Y acá tenemos el sujeto de la oración, amicitiae. ¿Sí? Bueno, acá hay una cuestión, porque en castellano, vieron que el verbo sum, no me acuerdo si esto lo dijimos la vez pasada, el verbo sum es un verbo polirrizo por un lado, es decir, un verbo que tiene más de una raíz, y por otro lado es un verbo polisémico, es decir, que tiene más de un significado. Significa ser, en primer término, estar, pero también puede significar haber. Ocurre que en castellano el verbo haber es un verbo impersonal, entonces no se construye con sujeto gramatical. Por eso acá dice, entre el amo y el esclavo, ¿sí? Un circunstancial, no hay ninguna amistad. Ninguna amistad es el objeto directo en castellano, no la hay. Ahora, en latín aparece el verbo sum, no aparece el verbo haber. Aparece el verbo sum con significado de haber. Como aparece esto, y el verbo sum, como ustedes saben, es intransitivo, no admite de ningún modo el objeto directo, lo que hay acá es un nominativo. Es decir, que lo que en latín se construye con sum más nominativo y significa haber, en castellano esto pasa con haber
más objeto directo. Y este nominativo en latín es sujeto. Es decir, que la estructura sintáctica es diferente entre las dos lenguas. Por eso, acá sería nulla amicitia en nominativo singular, porque es el sujeto gramatical de la oración. Es el sujeto sintáctico, que va en nominativo. Ahora, cuando traduzco, como acá sum no significa ser ni estar, sino que significa haber, el sujeto latino, nulla amicitia, aparece refuncionalizado como objeto directo. Cuando sum significa ser, lleva dos nominativos. Lleva un nominativo como sujeto y lleva un segundo nominativo como predicativo subjetivo. Cuando sum aparece con un solo nominativo, es que significa haber. No sé si fui claro, si repito algo. Entonces, cuando lo que explicó es que cuando el sum en latín significa ser, aparece con dos nominativos. Claro, el nominativo sujeto, porque cuando significa ser, es un verbo copulativo. Y ¿De acuerdo? un verbo copulativo tiene, por un lado, un sujeto y por otro lado, un predicativo subjetivo, porque por eso es copulativo. Copulativo significa cópula, significa unión, ligazón, ¿entre qué? Entre un sujeto y un predicativo subjetivo. Claro. Por eso van dos nominativos. Ok. Digamos, es una construcción de doble nominativo, si se quiere. Mientras que cuando significa haber, hay un solo nominativo que es el sujeto. Ahora, cuando uno lo pasa eso al castellano, ese sujeto latino se refuncionaliza como objeto directo por la estructura argumental del verbo haber en castellano. Hay un cuarto significado de sum, hay que decirlo. Perdón, Enzo. Entonces, cuando analizamos sintácticamente, aunque esté en nominativo, ¿lo ponemos como objeto directo? No. Lo dejamos como sujeto. Ok. Es que en latín es sujeto. En nuestra lengua es objeto directo. Lo difícil de entender, acá lo difícil es como entender que el latín tiene una estructura sintáctica y nosotros tenemos otra estructura sintáctica en castellano. Y de hecho, profe, puede ser que ahora en español hay mucha gente que comete Porque el el error verbo de es distinto concordar y el verbo se, digamos, construye, digamos, completa su significado con otros complementos. Perdón, no entendí, se cortó, no entendí bien. No, yo lo que decía es que ahora en español hay mucha gente que comete lo que se podría decir error de concordar ese hay con el objeto directo como si fuera el sujeto de la oración. Así que capaz ni siquiera está tan claro en español. No entendí, perdona, me distraje leyendo el chat, discúlpame, no te escuché bien, perdóname. Está bien, tampoco era tan importante. No, repetilo, me interesa. Me distraje un segundo y no pude retener, perdón. Está bien, dije que ahora en español hay mucha gente que concuerda ese hay con el objeto directo como si fuera el sujeto de la oración, que normativamente se podría decir que es un error, pero hay claro. mucha gente que lo hace, que por ejemplo dice, habían muchas sillas. Sí, totalmente. O el hubieron, digamos. Sí, sí. Es casi como una hipercorrección, si se quiere, porque justamente consideran que es el sujeto y no el objeto directo del verbo, tal cual. Tal cual. Hay muchos casos. Con los verbos se dan estas cosas de hipercorrección. Por ejemplo, en el pretérito perfecto simple, para la segunda persona del singular que se le agrega esa S, ¿no? Vistes, dijistes. Es un efecto de hipercorrección porque efectivamente la S es desinencia personal de segunda del singular. Solo que en el pretérito perfecto, como digamos, el origen etimológico es otro, no aparece esa S. Pero en todos los demás tiempos verbales sí aparece. Entonces es lógico
que el hablante reponga una S donde no va. Eso se llama hipercorrección, ¿sí? Cuando corrige de más, digamos, la expresión. Sí, es muy interesante. Sí, estaba bueno el aporte, ¿eh? Por eso lo quería escuchar. Perdóname que me distraje justo vi que había un número, había intervenciones en el chat que no había leído. Claro, respecto a este ejercicio justamente, no había que hacerlo porque hice una selección pensando que por el tiempo no íbamos a llegar, pero si había dudas y lo podemos hacer igual, no pasa nada. De hecho, bueno, si podemos mudarnos a Meet y eso funciona, supongo que dentro de un par de semanas podremos hacer encuentros, un solo encuentro largo de 2 horas y abarcar más ejercicios. Bien, formación de adverbios. ¿Puede ser que el primero no figure en el diccionario? ¿En el box? Qué raro. A ver. Yo no encontré el primero y entonces no entendía, pensé al principio que capaz era porque en vez de ir con E iba con O, pero lo busqué de las 2 maneras y no lo encontré tampoco. Bueno, de hecho, existe de las 2 maneras. Bueno, no está existe caro y care. No está en el box. ninguna de las dos. Perdón, se ve que no lo chequeé eso, se me escapó. No. Bueno. ¿Qué cosa no está, perdón? Claro, a ver, en el caso de los adverbios, para la formación de adverbios, tienen que partir del tema del adjetivo. Recuerden que el tema del adjetivo, ¿sí? Digamos, los adverbios son como en castellano, vieron que agregan sufijo mente y así forman adverbios. Bueno, esos sufijos derivativos se agregan a la base del adjetivo. Esa base del adjetivo hay que tomarla siempre del genitivo singular. Y sobre esa base del genitivo singular sin la terminación, ¿no? Sin la desinencia. Y sobre esa base se agrega el morfema o el morfema e. Según el adjetivo va a adoptar un sufijo u otro, y hay bases que admiten los dos. De hecho, en el caso de carus, tenemos registro de caro y de care. Por ahí lo que pueden hacer cuando tienen alguna duda de una palabra, si existe o no, aunque no sepan francés, no importa, digo porque está en línea el diccionario, a esto me refiero. Ponen Gafiot y van al diccionario latín-francés, ¿sí? No está del todo actualizado pero sirve. Y, por ejemplo, ahí tenemos care, adverbio. Acá está. Ahí está atestiguado en Varrón, en Cicerón, en Lucilio, en Séneca. Bien. En el caso de pulcar, pulcra, pulcrum, ¿cómo queda el adverbio? Pulcre. Muy bien. Y en el caso de miser, misera, miserum. Misere. Muy bien, misere. Tal cual. ¿Alguna duda con esto? No. La variación de la O o la E, ¿de qué depende? Es un alomorfo. Depende de la base del adjetivo. Hay bases de adjetivo que toman un morfema y hay bases de adjetivo que toman otro morfema. Y hay bases incluso que pueden tomar
uno u otro. No hay una regla para transmitir. Fíjate que aparecen terminaciones distintas y varía bastante. Digamos, si tenés que construir vos el adjetivo, lo que tenés que hacer es chequearlo con el diccionario a ver cuál está atestiguado. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Claro, a esto te digo, tiene que ver con cómo está atestiguado el adverbio en la lengua. No, son, digamos, dos alomorfos que están distribuidos, digamos, sin una distribución específica. Hay bases de adjetivos que toman la desinencia o el sufijo derivativo o, y hay bases que toman el sufijo derivativo e. Y están en alternancia, digamos. No hay una regla para que yo te diga, bueno, si, no sé, los sustantivos en us pueden ser en o o en e, no hay ese tipo de reglas. En realidad, vos vas a encontrarlo en un texto, vas al diccionario y te fijas que es un adverbio. Acá estamos haciendo el proceso inverso. Si haces el proceso inverso, lo que tenés que hacer es hipotetizar con las dos posibilidades, ir al diccionario y chequear cuál es la que está atestiguada. En algún caso puede ser que encuentre las dos, como en Carus. Ah, está bien. Bien. Si les parece, digo porque no nos queda tanto tiempo, les propongo lo siguiente. Respecto de los circunstanciales del lugar, de los loci, está explicado en el video del primer turno, digamos. Si les parece, eso lo ven con el video y en estos minutos que nos queda intentamos analizar y traducir las 3 oraciones que no llegué a hacer anteriormente en el último punto, que son las oraciones 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo? Yo las analicé en la clase anterior. La 1 y 2. ¿Sí? Ah, bueno, no está, después me fijo en el video. Perdóname, ¿estas oraciones, la 1 y la 2, ya las analicé? No, le pregunto si ya las analicé. Ah, sí. Están en el video anterior, que voy a subir ni bien termine la clase. Dale, perfecto. Sí, por eso decía, para que esté todo completo en todos los videos, incluso el video van a ver que los videos de la primera parte están como mutilados en varios videos porque se fue cortando y tuve que volver a grabar, en fin. Por eso es que quería mudar a Meet. Están las primeras 2 oraciones ya resueltas. Entonces, por eso proponía hacer de la 3 a la 5, ¿sí? Y saltearme la explicación de los circunstanciales del lugar, porque ya está en el otro video. Salvo que alguien tenga una duda puntual y la resolvemos, obvio. Ustedes me dicen. Yo prefiero que hagamos las últimas 3, así ya tenemos la explicación de todas. Perfecto. Estamos en el ejercicio 5, ¿no? Claro. 5, oración 3. Yo tengo solo una duda de un circunstancial de lugar. Decime. En el caso del QA, Sí. ¿puede ser que también se forme ese circunstancial solo con ablativo? Sí, y de hecho está mencionado en el video anterior, lo vas a encontrar, pero te lo adelanto. Puede aparecer solo con ablativo y eso es frecuente en la poesía del periodo gustal. Es como un rasgo de ese estadio de la lengua. Perfecto, eso era solo. Gracias. Sí, está buena la pregunta porque el qua uno lo asocia con el caso acusativo, justamente porque el acusativo, al implicar extensión, de allí la idea de a través de o de penetrar un lugar, ¿no? De atravesarlo de una punta a otra, si se quiere. Y el ablativo, en principio, uno no lo vincula con ese uso o con ese valor. Pero sí, aparece en Virgilio, ¿sí? Aparecen los autores, en los poetas del periodo gustal.
Bien. Veamos esta oración. Dice, Magnam avari divini copiam ad speluncas nigras mox portabunt piratae avari. Verbo. Portabunt. Muy bien. Morfología de portabunt. Tercera del plural del presente, voz activa. Del futuro. ¿Presente? Del futuro, perdón. Claro. Fíjense, me salió mal. Fíjense que tenemos el formante bu. Entonces, un futuro imperfecto del modo indicativo de la voz activa. Muy bien. Este va a ser entonces el núcleo del predicado. Necesitamos un sujeto en nominativo plural. ¿Hay algún nominativo plural por ahí? Piratae avari. ¿Cuál? Las dos palabras están en nominativo masculino plural. Y fíjense que una sigue a la primera declinación y la otra a la segunda declinación, como en el caso del ejercicio de la declinación conjunta. El núcleo del sujeto es piratae y avari es el modificador directo o atributo. Da igual. Todo el resto es predicado. Mox es un adverbio invariable, circunstancial, si se quiere, semánticamente es de tiempo. ¿Cuántos sintagmas tenemos, además de mox, en el predicado? Además de mox y del verbo, ¿no? El sintagma Magnam avari divini. Claro, construcciones, o sea, modificadores del verbo, tenemos por un lado de magnam hasta copiam, esto es un sintagma, y desde ad hasta nigras hay otro sintagma. El primero, como tiene como núcleo un acusativo femenino singular, es un objeto directo. Fíjense que en el medio quedó el especificativo, ¿no? Es el genitivo singular. ¿ESP qué sería? Especificativo. Si viste que el genitivo le ponemos especificativo o complemento incluso. Especificativo. Es la función propia del caso genitivo. Perdón, ya sé que quizás es un poco tarde para hacer esta pregunta, pero No, nunca ¿cuál tarde. es la diferencia entre un genitivo especificativo y un genitivo, ¿cómo se llama el otro? Ad nominal. Ninguna, también se lo pueden llamar así. ¿Pero cuál es la diferencia? A ver, ad nominal es una denominación más amplia. Ad nominal significa que acompaña a un nombre, acompaña a un sustantivo, modifica a un sustantivo. Y se lo llama ad nominal porque se lo contrasta con el genitivo adverbal. Es decir, el que acompaña o modifica a un verbo. Ocurre que dentro de los usos adnominales del genitivo hay varias posibilidades. La más frecuente es esta, la que yo llamo genitivo especificativo. Pero si le ponen adnominal está perfecto. ¿Están usando esa denominación? No todavía. Yo pregunto porque no sé nada de análisis de oraciones. No, Yo no. entendía que lo que especifica el genitivo es un sustantivo o un adjetivo. También puede a un verbo. También puede un verbo que... Sí, pero no lo vamos a ver en latín 1. Lo mencionaba para explicar por qué se lo llama adnominal. De acuerdo. Por contraste con adverbal. Pero ustedes, cuando tienen un genitivo, no se preocupen tanto, porque no vamos a ver en el nivel 1 como tantos matices distintos para cada caso.
Lo que ustedes vieron al principio, ese cuadro de uso de los casos, es el cuadro básico con el que se van a manejar en todo el nivel 1. Para cada caso, de nominativo hasta el ablativo, hay una cantidad importante de usos más específicos, pero que se ven a medida que van avanzando los niveles y cuando se estudian textos de autor. Estos textos de laboratorio, estas porquerías que estamos leyendo ahora, todavía eso no, pero es necesario para, digamos, como ir escalando de a poco. Igual ustedes van a leer texto de autor ya en el 1. Pero bueno, estos engendros que yo estoy escribiendo acá, les pido perdón, pero bueno, es lo que puedo como proponer por ahora. Sobre todo porque, si no, no preguntaríamos, es porque nos interesa. Sí, obvio. Bien lo que estás haciendo, de hecho. ¿Cómo? Que está muy bien lo que estás haciendo, como ves que estamos participando, nos interesa. Gracias, me alegro que sirva. Y otra cosa, si hay dudas respecto de análisis sintáctico en general, no se priven de hacer la pregunta, porque no tienen por qué saber, sobre todo si vienen de otra carrera, si estudian historia o filosofía, no tienen por qué tener una gramática previa que les permita saber las funciones sintácticas. Entonces preguntan y los reponemos. No hay ningún problema en cuanto a eso, ¿sí? Así que no pasa nada. En síntesis, cuando tienen un genitivo, sepan que tienen que, a la hora de traducir, reponer la preposición de, por un lado. Y cuando tienen que ponerle la función sintáctica, pueden utilizar distintas denominaciones. Le pueden poner especificativo o complemento especificativo o directamente genitivo adnominal, que lo que indica es que es un genitivo que modifica a la categoría del nombre. En este caso, al sustantivo copiam. ¿Y qué significaría que modifica? O sea, ¿qué está modificando? No sé, no entiendo lo que modifica es eso. Creo que mi pregunta es esa. Bien. Digamos así, los sintagmas, desde este punto de vista, son estructuras endocéntricas, es decir, que tienen un núcleo, ¿sí?, que ocupa, digamos, la primera posición jerárquica dentro de la estructura. Es la palabra, si se quiere, más importante, por decirlo de un modo llano, dentro del sintagma, dentro de la construcción. En torno a ese núcleo se organizan los modificadores, que dependen de ese núcleo. Por eso, no sé si ustedes vieron alguna vez algún árbol chomskiano, ¿no? Aparece el núcleo, ¿no?, y después los distintos modificadores, como en otro nivel de análisis, justamente para marcar esta cuestión de la jerarquía sintáctica. Entonces, cuando vos tenés un objeto directo, el núcleo de esta construcción, o como es un objeto directo, tiene que ser un acusativo, porque es la función propia del objeto directo. Ahora, ese sustantivo que está en acusativo puede recibir modificadores, en principio de dos tipos. Puede recibir como modificadores un adjetivo, y cuando recibe un adjetivo, eso es un modificador directo o un atributo, y ese adjetivo que funciona como modificador directo o atributo, es decir, que lo está caracterizando, en este caso magnam, es un adjetivo que va a estar en el mismo caso, en el mismo género y en el mismo número. Porque hay una regla fundamental de concordancia entre sustantivo y adjetivo en latín, que tiene que ver justamente con la concordancia en caso, género y número. Cuando se da esta concordancia es que se prueba que magnam modifica a copiam por la concordancia. Y el otro modificador que un sustantivo puede recibir es el especificativo o genitivo adnominal. Creo que así aparece en los teóricos, como genitivo adnominal también. Entonces, cuando se ocurre esta otra posibilidad, el caso que aparece ya no es el mismo caso del núcleo del sintagma, sino el caso genitivo, que puede aparecer en cualquier sintagma nominal. Y ese genitivo se le pone esta función. Y a la hora de traducir, antepones la preposición de. Que es como el genitivo sajón, ¿viste? El apóstrofo S en inglés o en alemán, que se le agrega a los sustantivos. Claro. Es eso.
Bueno, en alemán sin apóstrofo, ¿no? En inglés. Está bien, está bien. Ese es el genitivo. Es que esa S del inglés o del alemán es un genitivo, concretamente. Es el genitivo sajón, digamos. Y después tenemos un circunstancial, ¿sí? De lugar, que tiene estructura de quo. Porque tiene preposición ad más acusativo. Y acá tenemos el acusativo femenino plural, las dos palabras, porque nigras es el adjetivo que modifica al sustantivo. Entonces, la traducción queda: los piratas ávidos, o avaros también, pueden traducir, enseguida llevarán una gran riqueza, una gran cantidad, incluso, de oro divino, hacia o hasta las negras cavernas. La T en espeluncas negras, ¿qué significa? Claro. Pensá lo siguiente. Vos podés tener distintos tipos de sintagmas. Cuando vos tenés un sintagma nominal, la estructura es: el núcleo de ese sintagma es un sustantivo. Y puede tener como modificador un adjetivo, y al adjetivo le pones modificador directo o atributo. O puede tener un genitivo, que es otro sustantivo, y a ese genitivo, ¿sí? Que es otro sustantivo, le pones genitivo adnominal o especificativo. Cuando vos tenés un sintagma preposicional, lo que vos tenés en primer término es una preposición que rige caso. Entonces, esa preposición es un nexo subordinante y lo que sigue, que es el caso regido, es un término. Por eso una T. Término. Es lo que le sigue a la preposición. Ahora, el núcleo del término, ¿qué va a ser? Va a ser un sustantivo que va a estar en el caso regido por la preposición. A su vez, Lo que sucede es que en el teórico no llegamos a este nivel de análisis tan detallado, entonces por ahí yo me pregunto, ¿es lo que se nos va a pedir a un análisis sintáctico en el parcial? sí, se les va a pedir eso. Todavía no hemos resuelto, estamos por resolver entre esta semana y la próxima la modalidad del parcial, ¿sí? Van a tener parcial, pero estamos resolviendo de qué manera lo vamos a hacer. Si les vamos a dar un ejercicio para que lo entreguen en el día, si va a ser un formulario de opción múltiple, estamos pensando alternativas. Ahora, Quiero decir que se nos va a pedir este nivel de análisis más allá de marcar, por ejemplo, el objeto directo entero. Lo que estás haciendo tú es como un poco un análisis mucho más detallado, es lo que me pregunto. Si nos va a pedir este tipo de análisis o el análisis que hacemos en el teórico. ¿Vos decís que esto es más detallado porque analizo por dentro las estructuras? Sí, que me parece muy bien, no tengo ningún problema con esto, aunque tengo este nivel avanzado, pero... A ver, no te quiero decir algo que sea inexacto. Voy a hacer una cosa, voy a hablar con la profesora Suárez y preguntar bien este aspecto, porque tenía entendido que estábamos manejando este nivel de detalle. Si yo estoy yendo un paso más adelante, Igual no sé qué opina el resto, porque igual me equivoco, no sé, igual yo no entiendo bien lo que se hace en el teórico, no sé qué opinan. Yo creo A que veces estamos me parece viendo que la esto. profesora no entra en las estructuras, en el interior para avanzar simplemente, pero la única diferencia sería que estamos analizando cuando hay un nexo y un término.
Después Igual no, es bastante se parecido, personaliza. es casi lo mismo lo que vemos en los teóricos o en los prácticos, al menos en el que estoy, vemos un poco esto también. Están analizando el nivel nuclear, así como con tan detalle. Sí, bien, ok. Claro, porque es verdad, en el teórico no se pone el núcleo, el término o el atributivo ni nada, pero en el práctico, por ejemplo, el de los jueves, la semana pasada, digo, esta semana ya empezamos a hacerlo. Pero a mí también me había confundido y no sabía si era necesario hacerlo o no, porque en el teórico no se hace, pero en los prácticos sí. Claro, debe pasar eso, me imagino yo. Igual lo voy a hablar con la profesora Suárez para que esto sea aclarado también en teóricos. Lo que puede ocurrir en teóricos es que por el volumen digamos, de temas que se exponen, la profesora dé por sentado el análisis interno y vaya más rápido, y en cambio en prácticos o en taller nos detenemos más al análisis detallado. Entiendo que ocurre eso. De cualquier manera, para que haya claridad y estemos todos trabajando con la misma información, se lo voy a consultar. Entiendo que es un poco lo que están diciendo, ¿sí? En teóricos, con la intención de avanzar con todos los temas que hay para ver, porque con los teóricos ya van por la tercera declinación, ¿no? No sé si la terminaron, pero están creo, con tercer tema en I, me parece, ¿no? Sí. Claro, por eso. Como van más rápido, en teóricos, van más adelantados, quizás que por esa razón la profesora no se detenga en el detalle de las estructuras internas, pero en los prácticos y en el taller sí lo hacemos. Pero esto es lo que entiendo por ahora. De cualquier manera, lo voy a consultar para echar un poco de luz al respecto. Gracias. Por favor. Acá la compañera Natalia dice que Care está en el Wox en la página 56. Bien. Gracias. No, pero en el Wox esencial, en el Wox es donde no lo encontramos. Ah, medio curioso, porque el Wox esencial suele ser más abreviado. Es esencial en un sentido no filosófico del término. Bueno. Perdón, me quedé con el sintagma proporcional. ¿Qué era el término entonces? ¿Es lo que sigue a qué? A la preposición. Ah. Yo justo lo borré, ¿no? Perdón. Esto era lo que me faltaba. ¿Cómo? Y que está bien es lo que me faltaba. Claro, a ver, para que quede claro, después de una preposición viene término, siempre. Y el término es el término a su vez, a ver, cuando tenés un sintagma preposicional, vos tenés subordinante o nexo subordinante más término. Este término, a su vez, es un sintagma nominal. Es decir, que va a tener la estructura, ¿sí?, de un núcleo, que es un sustantivo, y a su vez puede tener modificadores, ese sustantivo. Puede tener un modificador directo o atributo, o puede tener un especificativo. Si tiene un modificador directo o atributo, va a estar en concordancia en caso, género y número con este sustantivo. El caso del sustantivo depende de la preposición, porque la preposición en latín rige caso. Está bien. Y si es un especificativo, va a estar en genitivo, siempre. Bien. No sé si se pueden quedar un cachito más o retomamos la próxima, aunque sea para hacer una más, digo. Sí, una más. Sí. Sí. ¿Podemos seguir? Hagamos una más entonces y terminamos. Hagamos la 4 porque ahí aparece Zoom con el significado de haber, que es lo que mencionábamos a propósito del ejercicio anterior. Bien.
Dice, in orto parvuo sunt magna saxa, sed agricola piger non est, ergo diu laboravit. Tenemos varios verbos acá. ¿Cuáles son? Sunt, est y laborabit. Muy bien. Morfológicamente, sunt está en tercera persona del plural, del presente, del modo indicativo de la voz activa, y est es la tercera, pero del singular, también en presente. ¿Sí? Acá se ven las dos raíces de sum, ¿no? Esto que decíamos que tiene más de una raíz, que es un verbo polirrizo. Una raíz es la S, otra raíz es la ES, que en realidad algunos dicen que esta raíz S es una forma simplificada de esta segunda raíz ES. Y después tienen la raíz fu. Esta raíz fu en realidad se utiliza, la van a ver más adelante, porque se utiliza para los tiempos del perfectum. Nosotros todavía estamos trabajando con los tiempos del infectum, que alternan estas dos raíces. Bien. Ahora, y tenemos laboravit, que está también en tercera del singular, pero en futuro imperfecto, ¿no? Porque aparece el formante vi, de futuro. A ver, cuando hay más de un verbo, tienen que ver cómo están conectados esos verbos. Fíjense que acá aparece un sed. Sed es una de las palabras invariables de la lengua, ¿sí? Es una conjunción. Cuando ustedes tienen una conjunción, la función sintáctica es nexo coordinante. Así como para la preposición dijimos que la función era nexo subordinante. La diferencia entre conjunción y preposición, digamos, son dos palabras, son dos clases de palabras que funcionan como elementos de enlace, pero la preposición lo que hace es subordinar un término para el cual rige caso, y en el caso de la conjunción lo que hace es conectar dos elementos al mismo nivel sintáctico. Entonces tendremos que bajar las oraciones, como haríamos en un... No, Ok, gracias. porque cuando es otro sentido de subordinación. No es subordinación en el sentido de una proposición incluida subordinada, que tiene a su vez una predicación por dentro, sino que la preposición subordina en términos de reacción de caso, nada más. Por eso no hay que bajarlo. Ok, no lo entendí muy bien, pero bien. No, repito o reformulo. A ver. No es una subordinada, entonces, no hay ninguna subordinación en nivel sintáctico. No, porque la preposición, ¿sí? Cuando uno dice el nexo subordinante, dice subordinante porque lo que le sigue es término, lo que veíamos recién. Subordinante en ese sentido. Ok. No que haya una estructura subordinada que recursar. Eso no, eso más adelante. Okay. Ahora, cuando tienen una conjunción, que es esto, sed o et, por ejemplo, la función sintáctica es nexo coordinante, ya no subordinante, y eso significa que está conectando o enlazando dos elementos al mismo nivel sintáctico. Pueden ser dos palabras o dos estructuras, ¿sí? ¿En el caso de ergo también? En el caso de ergo, lo mismo, ¿sí? Significa por lo tanto. Bien. Ahora, este coordinante, a ver, dicho de otra manera, el verbo sunt, si está en tercera del plural, no puede tener el mismo sujeto que est. Porque est está en tercera del singular. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos verbos que tienen distinto sujeto, lo que tenemos son suboraciones dentro de una misma oración. El verbo sunt está en tercera del plural, por lo tanto, tiene que concordar con un nominativo plural en posición de sujeto. ¿Cuál es? Magna saxa. Magna saxa. ¿Esto cómo sé que está en plural? Porque saxa
viene de saxum y es un neutro. Entonces, esta A es la A del neutro plural y magna es el adjetivo. Entonces tenemos nominativo, neutro plural, nominativo, neutro plural. Magna es el modificador directo y saxa es el núcleo. Acá tenemos el predicado. Y con el verbo sunt acompaña, ¿sí?, un circunstancial del lugar que tiene la estructura de un ubi, porque después de la preposición sigue caso ablativo, ¿sí? Es un in más ablativo. Por eso se lo llama ubi. Ablativo, masculino, singular, las dos palabras. Orto y parvo. El sustantivo es núcleo y el adjetivo es modificador directo. Yo esto lo puedo traducir de dos maneras. Yo puedo decir, las grandes piedras están en el pequeño jardín, o puedo traducir de una manera más, digamos, más adecuada para el castellano y traducir sum por haber. Hay grandes rocas o grandes piedras en el pequeño jardín. ¿Se ve? Como puedo traducir sum con sentido de haber. Ahora, cuando avanzo con la oración, me encuentro con otro verbo, pero que ya no tiene este sujeto. Tiene como sujeto agrícola. Nominativo masculino singular. Y acá está el predicado. El non circunstancial de negación o índice de polaridad negativa, como quieran. Y piger, nominativo masculino singular, predicativo subjetivo. Tenemos acá los dos ejemplos, ¿sí?, de lo que veíamos antes. De sum con un nominativo y sum con dos nominativos. Avanzo y tengo otro nexo. Perdón. El nominativo. ¿Piger qué es entonces? Que no entendí. Piger es un adjetivo. Cuando aparece acompañando al verbo sum y está en nominativo, es decir, que afecta al sujeto, vos tenés un modificador que a través del verbo afecta al sujeto. Eso se llama predicativo subjetivo. Predicativo porque es una predicación menor dentro de la predicación mayor, que es la del predicado. Y subjetivo porque está orientado al sujeto. El predicativo subjetivo aparece siempre en nominativo, siempre entre comillas. Cuando en lingüística, cuando en una lengua decimos siempre entre muchas comillas, ¿no? Y, digo, aparece en nominativo, el predicativo subjetivo, y con un verbo copulativo. Cuando aparece con un verbo copulativo, se lo llama obligatorio. Como en castellano. Claro, tal cual. Tal cual. Lo que me confunde un poco es que entonces sed lo traduzco si no. Pasa que para traducir por si no, tenés que tener una negación previa. Lo puedes traducir por pero. Pero en castellano, en latín no hay doble negación. No, pero en castellano sí. Ya. Ok. Entonces, sed lo traducís acá por pero. Ok. Para que tenga sentido en latín también, Claro. Ok. Ahora, yo sigo avanzando y tengo otro verbo. ¿Cuál es el sujeto de este último verbo? Agrícola. Es el mismo agrícola. Entonces, lo que yo tengo es un mismo sujeto para este predicado. Tengo un predicado con dos verbos. Es decir, vamos a decirlo de esta manera. Cuando el sujeto de un verbo es distinto al sujeto de otro verbo, el sujeto del verbo 1 sería este, y el verbo 2 es este, lo que yo tengo son
suboraciones o proposiciones coordinadas. Las tengo que encerrar entre paréntesis. Y me queda el coordinante por fuera. Ahora, esta segunda oración tiene dos verbos, pero para un mismo sujeto. Entonces, cuando para dos verbos hay sujetos distintos, hablamos de oración compuesta. Compuesta por dos suboraciones, porque hay dos relaciones sujeto-predicado. Hay dos predicaciones. Cuando el sujeto para un verbo, vamos a decir para el verbo 2 ahora, es igual que el sujeto para el verbo 3 es este, entonces lo que tenemos es un predicado verbal compuesto. Este predicado es compuesto. Entonces, si acá termina la primera suboración, 1, la segunda suboración termina acá. Y esos son y acá tenemos el límite ya de la oración. Este es un adverbio invariable circunstancial de tiempo, DIU. ¿Alguna pregunta de la sintaxis? ¿La ven muy compleja? Bastante. Sí, Es sí, un es lo salto. más que hemos visto hasta ahora. Yo estoy como... Bueno, Estoy variado. no se preocupen, lo vamos a volver a ver. Es por ahí el primer acercamiento que tienen a una oración compuesta. Entonces, bueno, los elementos sintácticos se... A ver, piensen que es como tener, como si a esta hora, si tuviesen una oración breve que sea esta, ¿sí? Pongan un punto, ¿no? En Saxa, ¿no? Hay grandes rocas en el pequeño jardín. Y a esta pequeña oración se la conecta con otra pequeña oración. Entonces, lo que ocurre es que en lugar de tener dos oraciones pequeñas, tenemos una oración más larga con dos suboraciones por dentro. Claro, y siguen estando en el mismo nivel porque lo que tenemos es un nexo coordinante. Tal cual. Exactamente lo que acabas de decir. Esto, créanme que va a quedar mucho más claro cuando practiquemos más, ¿sí? Por ahí es el primer ejemplo que aparece hasta ahora de oración compuesta. Por ahí no, seguro, por lo que están diciendo. Es el primer ejemplo de oración compuesta. Pero no es algo más complejo, digamos, es más complejo desde el punto de vista de que la oración es más extensa, hay que ver bien las relaciones sintácticas, pero no, digamos, cuando avancen y practiquen bien esto, van a ver que no es tan difícil como parece al comienzo. Al comienzo parecen como, bueno, un montón de flechas. Yo igual puse más flechas de las que uno en general pone, porque estoy explicando. Y a veces hago un poco de caos en la pizarra, pido disculpas, que es un poco caótico a veces. Pero, digo, créanme que a medida que esto avanza, se va aclarando. Perdón, DIU es circunstancial de tiempo, entonces. Sí. Listo. Yo te hago una pregunta con la clasificación de circunstanciales. Sí. ¿Es correcto si hacemos un análisis que marca una estructura como circunstancial, traduce bien, pero no clasificamos? Esto te lo pregunto porque en algunos muy puntuales me parece como discutible que sea un circunstancial de tiempo o de modo, me parece un poco caprichoso. Totalmente. Que algunas cuestiones sean, bueno, esos, creo que lo entendés, sí. Sí, y es un poco, creo que lo dije cuando vimos los circunstanciales, que la función sintáctica, la categoría funcional, es circunstancial. Todo lo demás, de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, son categorías semánticas, que en rigor no deberían estar acá, porque acá estamos analizando la morfología y la sintaxis, no la semántica.
No porque la semántica no incida en la sintaxis, que de por sí, o por supuesto incide, pero digo, no es una categoría sintáctica, a esto voy. Yo lo pongo en la categoría semántica de lugar o de tiempo, porque por lo general lo piden y sobre todo porque ayuda a traducir. Pero si a ustedes en algún caso les parece muy ambiguo y muy discutible si es de modo o de tiempo o no sé, o de cantidad, ponen circunstancial y ya, no pasa nada. Incluso poner ubi, ¿sí? Tampoco no hay ningún rigor lingüístico en poner ubi. Poner ubi es como poner dónde. A esto me refiero. No es una categoría funcional ubi, es un pronombre interrogativo. Profe, la traducción, entonces, ¿cómo quedaría finalmente? Queda. En el pequeño jardín hay grandes rocas, pero el agricultor, el campesino, no es ocioso. Por lo tanto, trabajará largo tiempo o todo el día, o de día también. Lo de ergo, podríamos verlo un poco porque es la primera vez que lo vemos también. En el diccionario la información que aparece parece dar bastante importancia en que es una preposición que rige genitivo, ¿o me estoy equivocando? ¿O estoy ¿Estás viendo otra cosa? información? ¿Me estás viendo erga? Ergo, con Ergo. O, con Con O la E. largo. Claro, fíjate que después dice conjunción, seguramente, después tiene que haber una barra de acepciones. Conjunción hilativa. Claro, es eso. Las conjunciones hilativa es también una categoría semántica. A ver. Las conjunciones, vos podés tener conjunción copulativa, como et, como atque, como ac, ¿sí? Que significa y. Puedes tener conjunciones disjuntivas, es decir, que significan o, como well. Puedes tener conjunciones adversativas, que significan pero o sin embargo, como sed, como at. O puedes tener conjunciones consecutivas, también llamadas hilativas, es decir, que expresan una relación de causa-consecuencia, ¿sí? Como ergo, nam. Pero estas son clasificaciones semánticas. Sintácticamente, todo esto que estoy anotando acá son nexos coordinantes. Esta es la función sintáctica. Y todos estos hacen lo mismo. Conectan dos elementos que están al mismo nivel. Pueden conectar, por ejemplo, dos verbos. Pueden conectar dos sustantivos y en ese caso tienen que estar justamente en el mismo caso. Por ejemplo, dos nominativos. En el sujeto, por ejemplo. O dos oraciones enteras. O pueden conectar dos oraciones o proposiciones. De acuerdo, ok. Tal cual. Ok. Por favor, espera un segundo, estoy copiando. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el ejemplo que pusiste en la disyuntiva? Well. Ah. Gracias. Por favor.
¿Alguna pregunta? ¿Repito algo? Sí, el tipo de disyunción que representa well, te pregunto si es una disyunción fuerte, excluyente o... A ver, no. Para traducir, pienso nada más, no es... No, lo puedes decir por o bien. Hay distintos tipos de, digamos, de conjunciones. Yo acá estoy presentando, digamos, las más frecuentes. Incluso muchas veces el valor depende del contexto. Digamos digamos, lo puedes decir por una cosa o la otra, ya, sea. Es una disyuntiva en esos términos. Ok, gracias. No, por favor. Bueno. Perdón, No sé si ¿y hay otra lativo qué pregunta? sería? Lo acabo de googlear. Sí, perdón. ¿Hola? Decime. Sí, te escucho. Sí. ¿Y lativo qué sería? No, lo googleé recién y no encontré ningún significado. Adversativas, ¿no? No. Hilativo es un término técnico, por ahí por eso no te aparece en el Google. Es un sinónimo de consecutiva, que expresa una consecuencia. Por lo tanto, luego, pues. ¿Qué vendría de hilar? Sí, de hilar en el sentido de conectar. Sí, por eso, claro. Y lo de adversativas que estaba escrito ahí era correspondiente al anterior, al sed y al at. Entonces, claro. Adversativo implica que hay un contraste, ¿sí? A veces más fuerte, a veces más suave. Si es más fuerte, es una oposición, digamos. Y lativa sería traducida como... De consecutiva. Consecutiva, ok. Claro, claro. En consecuencia, por lo tanto. Pues. Sí, por eso va sin H, quiero decir. Bien, ¿alguna pregunta más? No, bueno. de preguntas, pobre. No hay problema. Dejo entonces acá de grabar así.